Muy buenas noches, apreciados televidentes. Hoy por Luis Hermes Ruiz, quien me ha pedido la conducción del programa, y entonces he pensado en dos temas de interés para ustedes. Uno que tiene que ver con el proceso de paz y la parte final, que es la implementación de las leyes con el fast track. Hoy precisamente que el doctor Santos, presidente de Colombia, ha recibido el Nobel, se vuelve crucial hacer una reflexión de cómo va a desenvolverse el proceso. Y en la segunda parte, que será en breves minutos, en unos 10 o 15 minutos, vamos a conversar sobre cambio climático, el Valle del Cauca, su morfología, sus ecosistemas, y he invitado a Juan Fernando Martínez Pilides, un agrónomo, que ahora haré la presentación de él. En estas circunstancias, televidentes, después de 4 años de conversaciones, después de un plebiscito que fracasó porque ganó el no con un estrecho margen y la gente le dijo no a los acuerdos, y hubo manipulación con embustes y con reducción y deformación de los contenidos de los acuerdos, como lo reconoció el gerente de la campaña, el señor Juan Carlos Vélez Uribe. Pero dejando ese capítulo aparte, se reiniciaron las negociaciones y se buscó un nuevo acuerdo de paz. Y ese acuerdo se confeccionó con las propuestas de los que triunfaron con el no, o de quienes hicieron de esa derrota un triunfo de ellos y se apropiaron, cuando es una votación de 6 millones y pico que no tiene dueño, pero hubo 4 cabezas visibles: el señor Alejandro Ordóñez, ex procurador, el expresidente Uribe, el señor Andrés Pastrana y la señora Marta Lucía Ramírez. Con ellos se reunió la mayor parte de los delegados y se recepcionaron las propuestas. Y el presidente también se reunió con ellos. Para el 2 de noviembre, ya en un mes, se hicieron las inclusiones, las modificaciones, y se presentó un nuevo acuerdo. Ese nuevo acuerdo, ¿qué permite? Porque la misma Corte Constitucional lo dijo, permite o permitía un sometimiento a una nueva referendación popular o popular indirecta por el tiempo, en virtud de que la Corte había dicho en la sentencia de constitucionalidad al acto legislativo de julio 7 del 2016, donde se revisó el llamado acuerdo especial que se consignó en Berna, y las facultades de fast track, que son facultades de vía rápida para la implementación. La Corte dijo que se necesitaría o un nuevo acuerdo, porque el presidente, por la derrota en el plebiscito, no perdió la facultad de seguir buscando la paz, con refrendación. En estas circunstancias se escogió la vía del Congreso, y durante el 29 y 30 de noviembre, hace apenas 11 días, 12 días, el Congreso aprobó en las 2 cámaras el nuevo acuerdo en una refrendación indirecta popular, porque el Congreso es el cuerpo colegiado elegido por los colombianos y por lo tanto depositario de la soberanía popular, dice el artículo 3 de la Constitución. Y aprobaron ese nuevo acuerdo. Por lo tanto, lo que sigue es la implementación. ¿Qué quiere decir implementación, apreciados televidentes? La inclusión de los acuerdos en leyes y en actos legislativos que signifiquen reforma constitucional. Esa inclusión exige un trabajo del Congreso, pero por primera vez en Colombia estamos viviendo una figura nueva que se llama fast track. Esto es tomado de los Estados Unidos, de los negocios internacionales, de los tratados de libre comercio,
que desde el gobierno de Nixon el Congreso aprobó el Fast Track y lo estrenó Gerald Ford en 1974. Luego lo hizo Bush padre, lo hizo también el presidente Carter, lo hizo el presidente Reagan y lo hizo el presidente Clinton. Es decir, el Fast Track es que el presidente pueda firmar tratados y luego los lleva al Congreso, cuando son muy importantes, tratados de libre comercio, y el Congreso se los aprueba o se los imprueba. Pero no esperar que el Congreso apruebe una ley para que pueda autorizar un tratado, que entonces los negocios no se harían. Nosotros tenemos una tradición de constitucionalismo derivado norteamericano, porque Simón Bolívar lo que hizo fue introducir en la primera constitución, que fue la de Angostura, que se trasladó su articulado en la confección de la Constitución de Cúcuta de 1821, 2 años después de la batalla de Boyacá. Tenemos una tradición de constitucionalismo norteamericano. El presidente de la República se tomó de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos, porque teníamos que quitarnos al rey y al virrey y no teníamos parlamento. Entonces, si ahora tomamos algo de Estados Unidos, no quiere decir que por qué vamos a entrar a lo exógeno si aquí tenemos una legislación apropiada de una constitución propia. No, el constitucionalismo por derecho comparado también puede ser derivado y traerse unas figuras. Pero Colombia, y aquí no quiero ser farragoso, pero voy a concretar, Colombia con este fast track, que para mí teóricamente es un anticipo de la justicia transicional y es un derecho de excepción, con este fast track nosotros tenemos raíces o estamos emparentados a derechos de excepción en la historia constitucional colombiana. El estado de sitio es un derecho de excepción, porque no es legislación normal, sino extraordinaria para resolver una crisis. La conmoción interior, la emergencia económica, tiene que ver con los estados de excepción de emergencia social, ecológica, que tiene que ver con los desastres naturales. Las fórmulas de pacifismo jurídico que hemos buscado para resolver desmovilizaciones en 9 o 10 procesos de paz anteriores a este, donde ha habido amnistías, armisticios, treguas, perdones presidenciales, son derecho de excepción. ¿Por qué? Porque se aplica por una sola vez para resolver lo que se está haciendo. En el año 91, por ejemplo, para la Constitución, se hizo lo propio, ¿sí? Una amnistía al M-19. Y allí no hubo en ese proceso no hubo ni refrendación popular ni refrendación indirecta. Simplemente la firmó el presidente con la guerrilla. Tenemos que el derecho internacional humanitario, que es traído del Protocolo 2 de Ginebra, o sea, es una deriva del derecho internacional, para proteger a las personas en los teatros de guerra donde no funciona el derecho de los derechos humanos. Ese derecho internacional humanitario es un derecho de excepción. Tenemos que el proceso de la ley 975 del 2005 que el doctor Uribe adelantó con los paramilitares en justicia transicional, que se llamó Ley de Justicia y Paz y Reparación, es un derecho de excepción, o sea, porque es un derecho excepcional que se va a aplicar por un tiempo y luego se aplica el derecho normal. Y este fast track es un derecho de excepción, por lo tanto no es tan extraño a nosotros. Y solo para implementar leyes y actos legislativos durante 6 meses. No es para darle facultades dictatoriales al presidente, como si con el estado de sitio se permitía una duración hasta de 4 años. Guillermo León Valencia, por decreto, gobernó de 1962 a 1966 con estado de sitio, y muchos presidentes después de la muerte de Gaitán. Entonces, el artículo 163 de la Constitución, televidentes, para que lo miren allí, quienes consultan los libros y sobre todo la Constitución que está en todas las casas, tiene el llamado de urgencia, donde el presidente solicita que se haga un trámite de una ley con el llamado de urgencia. Se reúnen las 2 cámaras, se hace más abreviado todo el trámite. Eso es una especie de fast track, o sea, de vía rápida. Pero este fast track, ¿cuál es el problema y por qué lo invoco? Hoy, la
vicepresidente de la comisión del premio Nobel, la señora Reis Anderson, dijo delante del presidente Uribe, de todos los invitados, perdón, del presidente Santos, delante de todos los invitados y de internacionales y los nacionales y ante la televisión mundial, dijo: dudamos mucho cuando se perdió el plebiscito en Colombia en otorgarle el premio, pero decidimos darle el premio Nobel al presidente Santos para darle un respaldo internacional, y sabemos que está en aprietos frente a la implementación de los acuerdos. Por eso estoy explicando esto, porque me parece que la Corte Constitucional debe revestirse de grandeza y recuperar su majestad. La Corte en los últimos 6 años ha sido, digamos, errática, parsimoniosa, equívoca y sobre todo inoportuna, no falla a tiempo. Miren que antes de viajar el presidente, ellos podrían haber resuelto esta situación y se fueron 7 magistrados a viajes internacionales y dejaron congelada la resolución. Pero la paz, en la ponencia, la magistrada Calle, es la versión que existe, dice que sí reconoce el fast track en la ponencia, pero que debe someterse a una nueva refrendación. Esto implicaría 6 meses más y 1 año y medio o 2 años después de implementación. Por lo tanto, se desbarataría el proceso de paz y se reiniciaría la guerra. La Corte debe saber si son los guardianes de la Constitución, artículo 4 de la Constitución, que no se puede someter la paz a elecciones, que eso fue un error del presidente Santos, que fue un error de la rama legislativa que le adecuó la ley 134 de 1924, el mecanismo de participación, una ley estatutaria para que se pudiera dar el plebiscito, que fue un error de la misma Corte modularlo. La paz es contramayoritaria, la paz se logra, se consigue para que funcione el Estado, la democracia, las instituciones, el derecho, la economía y la convivencia. La paz es el eje axiológico de la Constitución y por lo tanto ahora no pueden decir que va a elecciones cuando se equivocaron la primera vez. Él lo prometió y lo cumplió, el presidente Santos, pero ahora hizo la refrendación con el Congreso y se necesita la implementación para que el proceso no se desbarate. Ese es mi llamado. En la segunda parte del programa, entonces, presento al doctor Juan Fernando Martínez Pilides, que es un agrónomo que ha trabajado en el DACMA como asesor, que ha trabajado en la Secretaría de Agricultura del departamento, que trabajó en la Oficina de Gestión del Riesgos como asesor, como consultor, que es un experto en asuntos de agronomía y que es un estudioso del fenómeno del cambio climático y está adelantando una investigación. Entonces, quisiera, Juan Fernando, que empezáramos con lo que se ha dado a llamar adecuación al cambio climático, circunscribiéndonos al Valle del Cauca. ¿Qué debe hacer el Valle del Cauca para circunscribirse a mejorar las condiciones de sus ecosistemas, a preservarlos, etcétera, para cumplir con los parámetros internacionales que la ONU ha dado desde el panel de cambio climático y nosotros contribuir, porque esto es una cadena internacional que todos los municipios y todos los departamentos y las provincias del mundo deben ayudar para evitar el calentamiento global? ¿Qué debe hacer en el Valle del Cauca, Juan Fernando? Bueno, primero muy buenas tardes, apreciada audiencia, que a usted, apreciado doctor Alberto Ramos, por brindarme este espacio para poder hablar de un tema muy especial que es sobre algunas consideraciones de los efectos del cambio climático sobre la economía, el desarrollo social y el componente abiótico del agua potable. En estas consideraciones debo añadir y debo empezar por dar una apreciación de lo que es el agua, cómo es su dinámica, cómo se forma, cómo incide en el desarrollo social. El agua potable es la vida para todos nosotros. Entonces, pienso que debemos empezar por hablar
sobre los nevados, los páramos, las cuencas hidrográficas, que ese es el componente rural, y hablemos posteriormente sobre la parte urbana, que es donde está el conglomerado de la existencia humana, que es la vida en sociedad. Digamos que los nevados es donde están las nubes eternas o los hielos consagrados en las cumbres más altas de nuestras montañas. Especialmente aquí en Colombia tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, el Nevado del Ruiz, el Nevado de Santa Isabel, del Tolima y todas estas montañas donde hay una franja especial donde está la nieve. Es una zona ambiental supremamente valiosa. Estamos hablando de una zona donde prácticamente hay unas temperaturas de -5 grados centígrados y la existencia humana ya sencillamente no se puede dar en una trayectoria, y es una zona de resguardo muy especial, es una zona muy sagrada, lo que son los nevados, y por consiguiente me permito hablar de otra zona inferior que son los páramos. Los páramos es una zona en donde hay una caracterización vegetal muy especial, única, donde están los frailejones, los licopodios, algunas gramíneas, musgos, líquenes. Es una zona saturada de alta humedad, no hay hielo como la parte más arriba. Juan Fernando, perdón, para que sigamos ahora viendo imágenes de los páramos. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 035 de marzo del 2016, muy, digamos, pertinente lo que usted está diciendo. La no explotación agrícola, nada de minería. Ordena exactamente que las corporaciones autónomas vigilen, porque están descuidados los páramos, vigilen que no haya minería, que la explotación agrícola sea adecuada a los usos del suelo, o sea, que las SUMATAS, la Secretaría de Agricultura, deben intervenir, los técnicos de la CBC, para proteger las aguas. Entiendo, Juan Fernando, que existen 36 páramos en Colombia, y leí que esos 36 páramos significan la mitad de los páramos del mundo. O sea que Colombia tiene el 50% de páramos. Es un privilegio geográfico de Colombia ante el mundo, en este planeta, en un rincón del cosmos. Bueno, entonces, muy bien, esa ley sí es muy explícita y prácticamente habla sobre la rigidez de la no existencia de los humanos, cero ganadería, cero agricultura, cero explotación minera y, por supuesto, es una zona especial. Para referirnos con un ejemplo sencillo, aquí en el Valle del Cauca, por ejemplo, hablemos de los Farallones de Cali. La zona de páramos de los Farallones de Cali es una zona un poquito inferior a la zona de Peñas Blancas, ¿sí? O sea, la parte inferior al páramo sería cuencas hidrográficas. ¿Cuál ¿sí? sería la zona de páramo de los Farallones de Cali? Porque yo entiendo que la Laguna del Buey. La Laguna del Buey. La Laguna del Buey. Yo entiendo que el Valle del Cauca tiene el páramo de Las Hermosas, el páramo de Las Tinajas, el páramo del Duende, el páramo de Las Domínguez y esta zona paramosa al suroccidente de los Farallones donde está la Laguna del Buey. Correcto. Entonces explíquenos, por favor, cuál es esa riqueza, ese privilegio tan grande de esas lagunas y de esa fuente hídrica y ese almacenamiento de aguas que tienen los páramos. Es el agua potable más pura, es el agua potable natural que se da prácticamente de manera natural. Ahí gota a gota en ese páramo existe una biodiversidad especial, única, donde la actividad humana ahí no debe estar. Es una zona de resguardo de ambientes naturales, donde aves y algunos mamíferos han buscado un lugar especial en la tierra para tener paz, para tener tranquilidad y continuar y coevolucionar y reproducirse de manera muy natural. El agua ahí está, en el páramo es algo, es la super joya ambiental. Los páramos, bueno, continuemos entonces, hablemos de la dinámica del agua. Diferenciemos, para que los televidentes que no conocen bien esa separación morfológica, diferenciemos
donde se acaba el páramo y empieza la cuenca alta. Correcto. ¿Y cómo se conforman las cuencas? Correcto. Las cuencas hidrográficas, de acuerdo a las corporaciones autónomas como CBC, biólogos, ambientalistas, ecólogos, se debe dividir en 3 partes: baja, media y alta. Para referirnos con un ejemplo, hablemos de los Farallones de Cali. Los Farallones de Cali es la cumbre más alta, y que, por cierto, hace millones de años las cumbres más altas de los Farallones hubo nieve. Allá hubo nieve en los Farallones. Hoy está el páramo. Pero en la zona de Peñas Blancas empezamos a hablar de una cuenca hidrográfica alta. En esta cuenca hidrográfica alta de los Farallones de Cali, donde está Peñas Blancas, es donde el agua de gravedad de los páramos corre a través de la superficie y en forma natural. En forma de la superficie tenemos, por ejemplo, la quebrada del Socorro. ¿Recuerda usted, doctor Alberto Ramos, una vez que hubo un impacto por explotación minera inadecuada allá y nos la desviaron estas aguas tan valiosas? La desviaron para conectarla con el río Anchicayá, y allí lo que hacían era el lavado de toda la explotación ilegal de oro arriba en Peñas Blancas. Horrible, un exabrupto. En la zona del Socorro, de las llamadas minas del Socorro. Bueno, esa parte de alta de la cuenca hidrográfica es prácticamente donde se va a distribuir inicialmente el agua de una cuenca hidrográfica hacia la cuenca baja. Estas aguas de Peñas Blancas, en el ejemplo de la quebrada del Socorro, van directamente a la cuenca baja, y la cuenca media estaría en el Topacio. En el Topacio está el río Pance, y estas aguas de esas quebradas y todos esos subafluentes y subafluentes llegan ahí. Ya empieza a observarse un pueblo, un caserío, una infraestructura pública, ¿sí? Y es una zona de mucho cuidado y manejo y control ambiental. Las microcuencas, ¿cómo se identifican? Ellas conforman la cuenca, ¿no? Entonces las microcuencas tienen sus nacimientos. ¿Cómo deben protegerse esos nacimientos y cuáles son los aislamientos ecológicos que se recomiendan? A ver, conocemos lo que es la franja protectora de bosque natural, que debe estar paralela siempre al resguardo de cañadas, de quebradas, al lado y lado, ¿sí? Es una zona prácticamente intocable, aunque observo yo que la zona de Pance es bastante vulnerable y acontece una influencia urbana de los caleños hacia estas montañas, no solamente por su delicioso clima y su paisaje y el aire que se respira y encontrar un agua fresca, pura, como es del río Pance, sobre todo los fines dominicales, ¿no? ¿Sabe? Domingo uno observa como hormiga riera dentro del río, sí, las personas bañándose ahí. Y por cierto, eso es una oportunidad única de los caleños, y pocas ciudades en el mundo pueden darse el lujo de tener un maravilloso río a 10, 15 minutos del centro de Cali, ¿sí? Pero esto ha hecho de que el agua y esas microcuencas que vemos allá estén totalmente al acecho, vulnerable y de alto riesgo. Se observa microacueductos en cantidades, podemos observar ya construcciones, obras civiles, viviendas en grandes cantidades, y realmente hay una alta desplazamiento de población urbana hacia esa zona. Usted, que ha sido un estudioso del río Pance, lo hizo muy bien en el año 2015, dedicado casi medio año a analizar el río Pance. Primero que todo, el parque es un privilegio para los caleños, porque en las entrevistas callejeras la gente dice que esa es como la finca de todos los caleños. Los que no tienen propiedad, allí está el balneario de todos los caleños y la piscina de todos los caleños. Pero, ¿qué ha pasado con las explotaciones, digamos, comerciales, ribereñas, que no respetan la faja lateral y que hacen vertimientos inadecuados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se corrige eso? Bueno, sobre todo la disposición final de todos los desechos de esta actividad comercial
ha sido funesca. Se ha tratado de adelantar pozos sépticos, pero estos pozos sépticos no reúnen las características técnicas, ni ha sido un seguimiento muy difícil para la CDC porque eso ha sido minado, ¿sí? Y realmente esto tiende a salirse de las manos. La cantidad de gente que ha llegado a construir viviendas y ha invadido estos terrenos ha hecho de que los organismos ambientales y de control estén a 7 ojos sobre esta área, y realmente es una problemática que atenta sobre el futuro del agua potable proveniente de los farallones de Cali a través del río Pance. El río Pance es una alternativa viable a mediano plazo o a tiempo inmediato, porque el río Cauca ha sido la burbuja especial para todos los caleños para distribuir el agua potable. El río Cauca no reúne en este momento las calidades, y en invierno es un problema por la cantidad de lodos que arrastra, y las PETAR no están preparadas técnicamente para estas grandes crecidas, y ha sido un problema con los filtros y las obstrucciones. Bueno, aquí me parece que pues, las empresas municipales de Cali, en Cali, han cometido pues, una equivocación enorme de hace muchos años al unir los cauces de los ríos Pance, Cañaveralejo y Lili, entubándolos hacia la 52 con la Bolívar, y luego que esto va a terminar como un gran colector o caño de agua al río Cauca, antes de la Bocatoma. Es decir, quienes han cometido el gran error en Cali, porque no hay planes de saneamiento, de manejo de vertimientos adecuados. PSMB, en un decreto está estipulado cómo se hacen los manejos de vertimientos para evitar los vertimientos puntuales que afecten los caudales. Es convertir, después de que llegan estos ríos a Cali, convertirlos en caño. Entonces se pueden asomar en la calle Quinta con 56, ahí en la esquina de la Plaza de Toros, y ese caño que pasa por allí es el río Cañaveralejo, y así sigue hasta... empieza el cordón de contaminación de estas aguas. Empieza el cordón de contaminación. Entonces, yo soy un crítico de eso, porque las empresas municipales de Cali, que deberían controlar los vertimientos puntuales y controlar los vertimientos para que vayan a los alcantarillados y tener una planta de tratamiento adecuada con fase 1 y fase 2, que es la PETAR, la planta de tratamiento, no lo hace, que no tiene ni la fase 2, y contaminan al río Cauca. Después se asombran o se hacen los asombrados de que el río Cauca recibe descargas, ¿Qué hay que pero hacer? si las mismas son institucionales. Primero, es que le corresponde al DAGMA sancionarlos, pero el DAGMA es de la misma estructura del municipio y no se atreven. Bueno, usted me hizo una pregunta que hay que hacer, y esa me está circulando. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para, primero que todo, descontaminar las aguas que discurren, los ríos que discurren por la ciudad, recuperar su faja lateral y tener, como el río Cali todo el mundo lo ve, pero también tiene contaminación, los otros ríos están tapados? O sea, ¿dónde ve usted el río Meléndez después de Unicentro? Bueno, en el Ingenio, no más. ¿Dónde ve el río Lili? O sea, los ríos se pierden porque están obstruidos o llenos de construcciones. Hay que recuperarlos y descontaminarlos, y con eso se descontamina el río Cauca. Yo pienso que lo que hay que hacer en los próximos 3, 4 años, o terminando esta importante gobierno municipal de Armitage, es dejar muy en claro de que estas aguas de estos ríos tan valiosas, que son aguas potables, hay que buscar cómo hacerle un reservorio aparte y que no vayan directamente al río Cauca ni se contaminen en ese trayecto de máxima entropía urbana, y aprovecharlas de alguna manera, porque son aguas que son fácilmente tratables. Esa sería una manera muy importante. Por ejemplo, el río Pance tiene aproximadamente 4.1 o 2 metros cúbicos por segundo. Es un volumen de agua, un caudal muy valioso, ¿sí? Y así, de manera inferior, estos 3 ríos
nos aportan unos volúmenes de aguas potables muy importantes, sobre todo al suroccidente y gratis por gravedad. ¿Y qué le parece a usted, Juan Fernando, ingeniero, que los reservorios se construyan con ensenadas naturales, o sea, que se amplíen en la parte alta? En la parte alta, porque estas aguas se pierden una vez que llegan a la ciudad, se contaminan y van a dañar el Cauca. O sea, cuando como tenemos el río problemas Cali, de sequía y todo, ¿por qué no captar estas aguas? como el río Cali. Como el río Cali tiene El su acueducto acueducto, que tenemos allí. y si no un acueducto, por lo menos aguas de reserva, o sea, reservorios, pero reservorios de agua pura, no como los reservorios que hay artificiales, pues, creados en el río Cauca, que son almacenando aguas contaminadas. No, eso hay que hacerlo. Eso le corresponde a las entidades que manejan el medio ambiente. El DADMA tiene que procurar adelantar y tomar las riendas sobre el agua potable que se está desperdiciando, que se está contaminando y que realmente debe ser para el consumo humano. Bueno. ¿No? Y más en estas épocas de cambio climático. Yo venía haciendo un relato de cambio climático, pero me sacó esa secuencia. Volvamos al cambio climático. A Sí, ver, entonces yo le diría lo siguiente para que usted retome el hilo de la exposición. El cambio climático, para los que no están muy familiarizados con esta temática, el cambio climático tiene que ver con el calentamiento global. Es decir, los gases de efecto invernadero, porque esto es un problema mundial, los gases de efecto invernadero, o sea, los gases emitidos por las fábricas, por los vehículos, por los aerosoles, por los clorurofosforados, por el metano, por el manejo de los rellenos sanitarios, etcétera. Todo lo que se emita a la atmósfera va a la biosfera, y la biosfera es compartida en el mapamundi. Por eso el calentamiento es global y se produce el efecto invernadero. Entonces, la lluvia ácida ha alterado, ¿sí?, el clima y tenemos desastres. Las recomendaciones son bajar la producción mundial con petróleo, gas y carbón, o sea, los combustibles fósiles, y llegar a las energías alternativas. Pero esto se vuelve muy complejo porque es internacional, pero nos toca en lo departamental y municipal adecuarnos al cambio climático. Recoja usted su exposición y quiero que nos comente su estudio, el que está usted realizando, sobre el cambio climático y los efectos en el Valle del Cauca, para que tengamos un adelanto de esa investigación. Bueno, hay un tema que yo observo que prácticamente no se está tratando a nivel de universidades y en asambleas y otros investigadores. No es que lo hayan olvidado, está ahí latente, pero son las repercusiones del cambio climático y sus efectos sobre el uso del suelo, las legislaciones y las consideraciones técnicas y científicas. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. Usted, que es un investigador y un estudioso y un profesor muy valorado en nuestro territorio, ¿qué pasaría si los nevados a ese ritmo, como están en 10 o 15 años, hay extinción? ¿Qué pasaría con esa franja del páramo? ¿Qué pues pasaría que se con los afectan GPS? los páramos y las cuencas. Los GPS, la valoración de una franja climática y la agricultura. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el café? ¿Qué pasaría con los cultivos de papa, tomate de árbol, lulo, granadilla, mora, frutas, legumbres? Delicado, ¿no? Alteraría los suelos. Drásticamente. Alterarían los páramos y las cuencas, o sea que sería un daño completo. Y allá vamos. En 10, 15, 20 años, si Dios nos permite la continuidad, desastrosamente nos tocó ver el deshielo de capas de nieve de estos de millones de años. A nosotros, los jóvenes que nos siguen a nosotros, sí que les va a dar duro este golpe de medio ambiente, porque
como la mula. La mula es un golpe duro, ¿no? Pero es un golpe natural. Así es el cambio climático. La patada de la mula es un golpe natural, ¿no? Entonces el cambio climático nos va a demostrar de que si no tomamos las riendas y buscamos nuevas alternativas limpias a través del uso más adecuado de la energía eléctrica y cómo obtenerla, ¿no? Utilizar el viento, utilizar el sol, utilizar la dinámica del agua, utilizar las mareas, utilizar la fuerza del agua de las olas. En fin, nos toca buscar hasta el famoso micropéndulo que marcó en nuestros abuelos la maquinaria del tiempo, como los relojes viejos. Tenemos que aprovechar eso. Tenemos que buscar fuertes alternativas hasta en las microreacciones exotérmicas que ocurren en los tejidos, en los microorganismos. Tenemos que buscar en este momento que lo que es los hidrocarburos y sus derivados plásticos y otros productos son vitales para nuestro desarrollo, pero la repercusión de contaminación ha sido dramática. Bueno, yo le agrego lo siguiente a lo que usted ha expuesto. Me parece que para que todos los televidentes se inicien, los que no son iniciados o expertos en el tema, en la contribución a la adecuación al cambio climático, tanto en el conocimiento como en las prácticas. Mire, una situación de adecuación al cambio climático es que las autoridades ambientales cumplan con la recuperación de las rondas hídricas, o sea, la faja lateral de los ríos, las riberas de los ríos que están invadidas por la agricultura, por la cañicultura y por otros usos inadecuados, porque esos son los linderos. Digamos, los linderos, esas son las zonas húmedas de los cuerpos de agua. Poner a funcionar esa legislación muy estrictamente. La legislación estrictamente que lo haga la corporación autónoma. Segundo, que recuperen las lagunas, los humedales, que son los reservorios de agua, y que no los dejen invadir ni apropiar con el desecamiento y bombeo para expandir la frontera agrícola de algunos propietarios. Tercero, recuperar los guaduales. Esas franjas protectoras vegetales. Usted me explicaba lo de los guaduales. Tercero, reforestar las microcuencas y fortalecer los nacimientos. Cuarto, evitar la tala y la comercialización de las maderas para producción de muebles y para los asaderos, los restaurantes del valle. Eso en cuanto al Valle del Cauca. En cuanto a la ciudad y las ciudades, es ampliar la movilidad urbana con el mío más troncales, con un tren liviano, con un metro, con la intermodalidad, con ciclorrutas de protección, porque la gente no saca la bicicleta porque no está protegida, pero las bicirrutas o ciclorrutas sí protegen a la gente y sale, no contamina, es decir, evitar la carbonización del espacio aéreo. Todo eso es contribuir y adecuarse al cambio climático. O sea que podemos hacer muchas cosas. Demasiadas cosas. Tenemos que prepararnos para ese cambio climático que nos toca, que por cierto, el cambio climático no arrancó antier, ni hace 3 o 4 años. Son procesos lentos de evolución en donde se pueden medir cada 50 años, cada 100 años, la huella que deja. Y esa huella de cambio climático se aprecia mucho en alta montaña, en donde deja realmente una geografía y una topografía en donde está la ruta del agua. Ahí se logra ver el cambio climático. Pero la pregunta que le hice ahora es muy importante, doctor Ramos. ¿Qué pasaría cuando no exista esa nieve de los nevados, por ejemplo, de la cordillera central en 10 o 15 años? Es que estamos hablando de que están al 4% de esas nieves, al 4%. Esas nieves perpetuas ya no son perpetuas y entonces bueno, el derretimiento de los glaciares, de los nevados, es lo que ha traído pues voy a hablarle un aceleramiento de un tema muy de importante. estas condiciones de degradación. El clima del Valle del Cauca. El clima del Valle del Cauca está altamente incidido por la influencia del Océano Pacífico, la costa pacífica. Si observamos el Valle del Cauca está geográficamente entre la cordillera occidental y la cordillera central. Es un valle que va desde Jamundí hasta Cartago prácticamente en lo que es el suelo plano.
¿sí? Sus alrededores ya son unos municipios que ocupan una altura sobre el nivel mucho más alta. Pero esta zona fértil de suelo plano tiene unas características climáticas especiales. ¿Cómo es la dinámica del clima aquí? Bueno, puede mirar. Durante las horas de la mañana se dan unos vientos húmedos procedentes de la costa pacífica hacia la cordillera occidental. Estos vientos procedentes del Océano Pacífico, por cierto, son precipitaciones de 5.000 y 6.000 milímetros promedio anuales, con una humedad ambiental alta, ¿sí? Chocan sobre las cumbres de la cordillera occidental y por la región de Lo Guerrero, Dagua, está el cañón de Dagua, se enrutan estos vientos, ¿sí? Con alta humedad, pasan por el Darién, pasan por Restrepo y posteriormente descienden hacia Viges, Mediacanoa, ¿sí? Y luego hacia el valle. Pero ¿qué está ocurriendo con ese calentamiento que usted habló ahorita, el calentamiento global? Estos vientos fríos y de alta humedad chocan con un ambiente que ya es seco, de alta temperatura caliente, y los empujan hacia estratos más arriba, estos cúmulos, estos vientos. ¿Y qué está pasando? Cuando pasan las crestas de estas montañas de que hablé, van a dar a la cordillera central. Por cierto, es más alta que la cordillera occidental, y por eso se forma en Ginebra y los ríos del río Guavas, ¿sí? Estas zonas son mucho más húmedas. La zona entre Cali y Cartago, en el piedemonte derecho del Valle del Cauca, con esta cordillera es totalmente xerofítico. Estos vientos ya no están cayendo allí, estas montañas no se están mojando con esas nubes. Y en la medida de que aumente la temperatura en el Valle del Cauca, el problema va a ser mayor, porque esta capa gaseosa que está ocupada en un macro invernadero, ¿sí? Con el cultivo de caña de azúcar, va a hacer de que se caliente más, y estas nubes van a ser más levantadas y los vientos las van a empujar hacia la cordillera central. Desafortunadamente, el Valle del Cauca tenía cultivos de algodón, de maíz, de sorgo, de soya. Millo. El mismo sorgo, el millo que se cultivaba allá en la costa, hasta frijol se sembraba aquí, existía alta actividad agrícola, y hoy tenemos la caña de azúcar, que ha tenido una agroindustria muy especial, sobre todo en los 3-4 últimos años, con la producción de etanol y de azúcar. Pero lo que es el Valle del Cauca y la producción de caña es bastante comprometedora con respecto al manejo del medio ambiente. Como ingeniero agrónomo, yo le puedo decir de que 1 metro cuadrado de caña de azúcar en promedio está consumiendo en el periodo vegetativo de un año 1.000 litros de agua, 1 metro cúbico. Entonces, si nos ponemos a observar que una hectárea son 10.000 metros cuadrados, ¿cuántas hectáreas de caña de azúcar tiene en este momento el Valle del Cauca? 230.000 hectáreas, dicen. Bueno, ¿qué está pasando con los acuíferos? ¿Qué está pasando con las aguas de los ríos aledaños y el río Cauca? Este cultivo está absorbiendo una gran cantidad de agua, porque esa gramínea exige abundante agua para el crecimiento y desarrollo. El monocultivo de la caña de azúcar ha sido, digamos, el daño más grande que ha tenido el valle, porque primero que todo la seguridad alimentaria se ha perdido, que aquí ya no se cultiva sino azúcar. Segundo, se toman toda el agua, subterránea y superficial, y la que cae de las dos cordilleras. En los próximos 20 o 30 años, si se nos secan los nevados, ¿qué va a pasar con el calentamiento global y los suelos fértiles del Valle del Cauca y sus aguas? La caña de azúcar hay que diversificarla. Hay que reconvertir esta agricultura en una agricultura que sea con usos del suelo apropiado al cambio climático y a la sostenibilidad ambiental del departamento del Valle. Desde el punto de vista ambiental, para la región, el agua va a ser un factor de alto riesgo, sobre todo su disponibilidad, utilización
y cómo encontrarla, el recurso. Los acuíferos en el Valle del Cauca están ya muy profundos. Ya las aguas superficiales de los acuíferos, estamos hablando de 30, 40 metros y más. Y el costo de sacar esa agua de allá y su calidad no es que sea lo más indicado. Nos va a tocar buscar las aguas del suroccidente, enrutarlas por gravedad y dejar que el río Cauca cumpla otras funciones. Nos ha dado la mano como por el agua potable, pero la calidad del agua del río Cauca no es que sea la mejor y sobre todo muy costosa, ¿no? Bombearla de allá para que llegue a los hogares, eso es, claro, es un sobrecosto. Y la potabilización es muy costosa y el bombeo también. Que repercute directamente en pero el bolsillo tenemos de los caleños. todo un telón de fondo que son pues los farallones. Aquí tenemos la ciudad en el telón del estudio, pero atrás de este estudio están los farallones de Cali. Tienen más de 1100 nacimientos de agua y 6 ríos importantes y túneles, decenas de quebradas. Entonces, lo que hay es que recuperar los farallones, recibir agua por gravedad y salvarle la salud a los caleños que están siendo afectados. Ya no es un problema de salud, sino de salubridad por la distribución del agua del río Cauca, que es un agua, por más de que en Cali se esfuerce y la potabilice, allí hay muchos gérmenes y muchos triglicéridos y muchos trialometanos y muchas excretas enfermedades atomizadas. Infectocontagiosas son delicados para la población. Correcto. Bueno, para terminar, doctor Juan Fernando, usted me habló el otro día de el valle xerofítico, casi como algo apocalíptico. Sí, yo observo que la primavera que conocimos nosotros, y que por cierto es una primavera de los últimos 1500, 2000 años que ha tenido el Valle del Cauca, que nos olvida, nos puede hacer la patada de la mula, el golpe de la mula, que es un golpe natural. El efecto del cambio climático va a ser de que la famosa primavera no la volvamos a ver. Van a haber veranos muy extremos seguidos de inviernos muy extremos. Pero esa época en donde llovía y era soleado y ocurría nuevamente este delicioso clima paradisiaco, lo vamos a perder. Y al ritmo que vamos va a ser muy riesgoso, muy delicado. Tenemos que tomar mucha conciencia, tener mayor entendimiento y conocimiento del medio ambiente y sobre todo las entidades oficiales, gubernamentales y las universidades, colegios, los padres de familia, enseñarle a sus hijos, a sus vecinos, a todo el mundo, de lo que está en riesgo en la vida y su continuidad. Usted ha dicho algo muy concreto y yo lo recojo de esta manera y se llama principio de concurrencia, que todas las autoridades intervengan coetáneamente cuando se necesite. Y estrictamente. Eso se llama Sistema Nacional Ambiental. Ley 99 de 1993, que fue concebida después de la cumbre de Río de Janeiro, que fue en junio de 1992, y la ley es de diciembre de 1993. Tenemos una herencia de una cumbre mundial, la de Río de Janeiro, y ese nacimiento del Ministerio del Medio Ambiente y de todo el sistema está allí. Pero no se activa el sistema. Es decir, cuando aquí se necesita que alguien como autoridad va a resolver, debe hacer concurrir a todos los que oportunamente tengan una facultad en la ley y deban concurrir para resolver, porque no se puede hacer un desgaste de cada autoridad desde el punto de vista financiero, de recursos humanos, de logística. No, todos deben concurrir, es que para eso existen. Y el otro sistema, que nosotros lo trabajamos el año pasado, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Ley 1523, también allí está la concurrencia. Para
conocimiento del riesgo y reducción del riesgo. Ya no es solamente la atención de los desastres como la vieja concepción de las normas. Conocimiento y prevención. Sino que es la prevención y la corrección para evitar el desastre. Y esto está ligado todo al territorio, a los suelos, a las aguas, o sea, al ordenamiento territorial. Entonces esos dos sistemas, que son las normas que necesitaba Colombia, allí están, hay que hacerlas empalmar para que se actúe dinamizándolas oportunamente con el principio de concurrencia. Y es lo que las autoridades no saben, no lo conocen. Bueno, de tal manera que como nos queda un minuto para despedirnos, entonces tiene la palabra y yo luego me despido. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, un director del DASMA? En este momento, recuperar las zonas verdes blancas públicas que están entre los andenes y sardineles y sembrar árboles ahí, sembrar la gramínea, sembrar el pasto. La arborización urbana. Evitar la tala, no autorizar talas. Cali tiene 260.000 árboles, Cali, y necesita 600.000 árboles para que haya una compensación. Tal vez más. Y para tener una ciudad más agradable, verde, protegida, etcétera. Siquiera 12 árboles por cada habitante. Y ojalá ese sería un ideal como las ciudades verdes europeas. Bueno, como Luis Hermes pues me ha encargado de este programa hoy, de su conducción, me voy a despedir como él lo hace y como él lo indica y como a él le gusta. Señores padres de familia, ¿dónde están sus hijos? ¿Usted sabe dónde están en este momento? ¿Con quién están o qué están haciendo? Allí puede haber una desviación o alguien los puede conducir a una conducta no apropiada. La vigilancia de los hijos es el éxito de la unidad familiar y de sostenibilidad familiar. Lo que le pasó a la niña Juliana en Bogotá no es porque el padre no estuviese allí, esto sí fue ya obra pues de un criminal, pero puede ocurrirle a cualquiera por un descuido. Hay que saber dónde están los hijos para protegerlos, orientarlos hasta que se defiendan solos, aunque en este país es muy difícil defenderse solo, así llegue uno de adulto. El mejor amigo del hijo y del padre. El mejor amigo del hijo. Bueno, entonces televidentes nos despedimos y de esta manera mucha suerte para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Los deportes, la política, la música, todo está aquí. En el canal C, el canal de la familia colombiana.